Voy a, como siempre, a configurar un poquito las cosas. Al principio, mientras vais entrando y tal, creo que a ver qué tal vamos hoy. Y, y bueno, ahora conforme vayáis entrando, iré comentando las cosas que vamos a hablar hoy y las distintas cosas que vamos a ir viendo a lo largo del streaming y un poco los planes que hay también de cara a las próximas semanas y tal. Voy a ir abriendo las cosas, poniendo los tweets y estas historias. Mm, Vale. Y termine de configurar estas cositas. Vale, creo que ya en general está todo correcto para cuando empecemos. Y voy a ir explicando un poco de qué vamos a estar hablando hoy. Y lo dicho también, como siempre haré un poco avance de cosas que quiero tratar en los próximos streaming y siempre abro un hueco para que vosotros me preguntéis cosas o propongáis temas de otros días y tal. Hoy, lo dicho, si podéis, pues os agradecería mucho un follow, que lo compartierais y tal, porque estamos a 2 followers solo de poder llegar a los 50 para que me den el afiliado ya. Y bueno, lo dicho, si os gusta, obviamente, si os gusta el contenido y tal, si no, no lo hagáis. Pero si os gusta el contenido que se va haciendo y todas estas cosas, pues me hacéis un favor compartiéndolo un poquillo, a ver si le llega a algo más de gente. Y conseguimos el afiliado antes de que termine el streaming de hoy. Hoy será otro streaming más o menos de 1 hora, que es como lo hemos estado haciendo últimamente. El último que fue con Juan fue un poco más largo porque intervenía una partida de por medio y tal. Los streaming que hagamos con esa sección en los que hay una partida o que traigamos a un jugador para entrenar con él y estas cosas, pues normalmente se alargarán un poco más porque siempre intentaremos hacer una partida entre medias, ¿no? Vale. Bueno, sobre eso, sobre lo del tema del streaming del otro día con Juan, comentaros que, bueno, creo que en general salió bastante bien, se fue entretenido, a él le gustó también, a mí me gustó, a vosotros creo que también, porque hubo bastante gente a lo largo de todo el streaming, hubo gente que estuvo comentando cosas y estuvo interaccionando y tal. Así que probablemente, voy a beber un momento. Probablemente la idea de hacer de eso que hice con Juan una sección, es decir, un tipo de stream recurrente dentro del canal, pues la materialice, ¿no? Y lo dicho, el primero en venir fue Juan, que es un jugador que con bastante experiencia, que a nivel Grandmaster es bastante, tiene bastante nivel, vaya. Pero mi intención es ir haciéndolo cambiando un poco de público, entre comillas. Es decir, que hacerlo también con gente de nivel de oro, plata, bronce y relevante, ¿vale? Mi intención en principio es hacerlo cada 2 semanas más o menos, para que así tampoco sea especialmente cargante. Y toda la gente que veáis este vídeo y tal, y os apetezca hacer un entrenamiento así que os dé consejos sobre cómo podéis mejorar cosas y ponerlos aquí un poco en directo, compartirlos con el resto del mundo, pues en Twitter
@kini_glez. Me podéis escribir, comentar y ya sabéis, por privado que los tengo abiertos, simplemente tenéis que decirme, me interesa para lo de la sección del streaming tal, no sé qué, me interesa participar, me interesa hacer un entrenamiento. Yo os preguntaré qué cosas concretas queréis mejorar, qué cosas queréis entrenar. Entre los dos perfilaremos todo lo posible, qué es eso que queréis mejorar. Y yo estaré encantado de que estéis aquí en streaming con todo el resto de gente y os ayudaré. Y a su vez vosotros también ayudaréis a otros actuando un poco de ejemplo de cómo se pueden mejorar cosas sobre el juego, ¿vale? Lo dicho, sin limitación de nivel ni nada de esto. Empecé con Juan, como ya dije, porque cuando la primera vez que lo hice fue conmigo mismo, que soy un jugador plata-oro. Y por tener un poco un ejemplo distinto, que era el de Juan, que es Grandmaster y que además pues es amigo de aquí del Lolillo. Y hombre, siempre está bien que te echen un cable, se hace un poco más dinámico, habla entre dos personas y todas estas cosas, ¿no? Así que lo dicho, todo el que esté interesado en una cosa como la que hicimos con Juan el martes, en el futuro, ya sabéis, @kini_bagle, me escribís un mensaje directo y os tendré en cuenta, os contesto y lo vemos, ¿de acuerdo? Lo dicho, eso vamos a ir haciendo una sección. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy interesante, que de tanto en cuanto va saltando un poco de actualidad, sobre todo a los principios de temporada, que es el tema de los rookies, ¿vale? Los rookies son, por si alguien no lo sabe, los rookies son los jugadores que entran por primera vez o por primer año en una competición, la que sea, pero de primer nivel, digamos, del más alto nivel. Por ejemplo, si juegas baloncesto, tu primer año en la ACB en España o en la NBA en Estados Unidos, eres rookie. Si juegas al LoL, tu primer año en LEC eres rookie. Tu primer año en SLO eres rookie. Y todas estas cosas, ¿vale? Si vienes de LEC a SLO, yo no lo llamaría rookie, pero se ve que sí, porque ha habido algún caso que otro. No os voy a contar nada nuevo a la mayoría. Y y eso es un poco lo que sería un rookie. Como he estado comentando, el tema de los rookies, de cómo rinden, de quién se adapta, quién no se adapta, quién vale y quién no vale, es un tema súper recurrente siempre al principio de temporada porque siempre hay fichajes arriesgados de jugadores jóvenes que no se sabe cómo van a reaccionar y todas estas cosas. Y siempre hay como mucha especulación al respecto, ¿no? Entonces quería hacer un streaming que hablase un poco sobre eso, sobre el tema de los rookies, cómo chocan a veces las expectativas que todo el mundo tiene sobre un jugador, sobre lo que el jugador puede dar al fin y al cabo, cómo repercute toda esa presión y todas esas expectativas sobre el jugador y sobre sus capacidades. Y en general, pues hablando un poco de eso, de cómo los rookies, los jugadores novatos, deben adaptarse a muchísimas cosas que son nuevas para ellos y cómo les afecta las expectativas que los demás tienen puesto en ellos, ¿vale? Tengo pensado para la semana que viene muy probablemente hacer uno sobre lo contrario a esto, es decir, sobre la retirada de jugadores, ¿vale? Porque es un tema que se le dedica poquísimo tiempo, es decir, ¿qué hace un jugador profesional de un deporte cuando lo deja, cuando se retira? Y, y bueno, como es un tema que se habla muy poco y que creo que es interesante que puede ser interesante para mucha gente, pues la próxima semana, seguramente uno de los 2 días, irá encaminado a hablar un poco sobre la jubilación del deportista, ¿no? Por así llamarlo. Así que nada, os pongo el fondo. Hoy lo vamos a hacer con una presentación. No hay vídeos porque tampoco lo veía muy necesario. He intentado hacer una presentación relativamente vistosa con fotos y cosas así para que no se haga muy coñazo. Y, y bueno, espero que os sea mínimamente entretenido, que os interese y que os guste. Y lo dicho, a ver si de aquí a que terminemos tenemos ya los 2 follows que faltan, que estamos ya muy cerquita de la FIA. Perfecto. Pues empezamos entonces. Rookie, o sea, el día de hoy lo he llamado Rookie, donde las expectativas se enfrentan con la realidad o donde se encuentran. Y con esto quería hacer énfasis en lo que he comentado de los jugadores nuevos cuando llegan a una liga que se tienen que enfrentar, digamos, a lo que la gente espera de ellos. Voy a utilizar, como he dicho antes en Twitter, ejemplos fundamentalmente no, exclusivamente de baloncesto, NBA y de LOL, porque son los ejemplos que, como he dicho muchas otras veces, mejor conozco, me sé mejor las historias, conozco mejor a los jugadores y todas estas cosas. Y bueno, dejé ahí un pequeño apartado para que, por si alguno quería proponerme ningún jugador, no, por Twitter no se ha dicho nada, pero si alguno de los que está aquí quiere aportar su granito de arena comentando el caso de algún rookie que él considere
importante, o curioso o lo que sea, pues lo podéis comentar y lo hablamos entre todos y ya está, que ya sabéis que a mí me gusta tener, digamos, la comunidad un poco activa, que la gente hable, que participe y que se mueva un poco, ¿no? Vale, pues empezamos con los rookies. Entonces, como he dicho, voy a intentar hacerlo de una forma que no sea especialmente turra, especialmente coñazo, con lo cual voy a intentar aprovechar muchos ejemplos de vida real y actualizar, digamos, cosas que han existido en vez de dar teoría o cosas así, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar hablando sobre la diferencia entre dos jugadores, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con baloncesto, después pasamos a los actos seguidos, ¿vale? Y la primera que vamos a comentar es cuál es la diferencia entre este señor, ¿vale? La gente que lo estéis viendo muy, muy friki de la NBA tenéis que ser para conocer a este señor, ¿vale? Así que os cuento brevemente su historia para que veáis qué tipo de cosas son las que vamos a tratar hoy en el tema. Este señor que está aquí se llama Darko Milicic. Uy, que os quito la foto. Este señor se llama Darko Milicic, ¿vale? Darko Milicic era un jugador de la NBA que fue drafteado. No sé si os acordáis, os explico muy rápido el draft. El draft es un sistema que tiene la NBA para entrada de jugadores nuevos. Los jugadores nuevos entran a digamos, batería de jugadores, una bolsa de jugadores de las cuales los equipos van seleccionando en un orden concreto. Mientras peor hayas quedado, antes seleccionas, para que selecciones, digamos, a los mejores primero. Los equipos más malos seleccionan a los mejores novatos y así, digamos, se va balanceando la liga, ¿no? Es una explicación muy sencilla, pero tampoco quiero detenerme mucho en esto. El caso es que este señor, Darko Milicic, fue el número 2 del draft. Es decir, de todos los equipos y todos los novatos que entraron ese año, todos los jugadores de primer año de ese año, de entre todos ellos, este señor fue número 2. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, si alguno sabe algo de baloncesto, Darko Milicic es del draft de 2003. El draft de 2003 es considerado por la mayoría de gente como el mejor draft de la historia. Y otros nombres que salieron en el draft fueron el único que fue delante de Darko Milicic, el número 1 que fue LeBron James, pero detrás de Darko Milicic fueron Dwayne Wade, fueron Chris Bosh, fue Carmelo Anthony y unos cuantos más que no son tan conocidos como esos tres, pero que también son mucho mejores jugadores históricamente que Darko Milicic. So, a lo que vamos. Darko Milicic sufrió una de las consecuencias que tiene lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Que son las expectativas que la gente tiene sobre ti versus lo que eres en realidad, ¿no? Y tiene mucho que ver con el siguiente ejemplo que vamos a ver ahora. Darko Milicic, pues lo dicho, lo seleccionaron número 2 como novato, él entró en los Detroit Pistons, en ningún momento dio ninguna señal de por qué había sido número 2. Era un jugador blando, lento, no anotaba, no reboteaba. Era un jugador tremendamente mediocre. ¿De acuerdo? Esto, si lo tomamos, digamos, a la ligera, pensaríamos, bueno, mala selección, ¿no? No era un buen jugador. Pero hay que tener en cuenta que los jugadores de la NBA y en casi todos los deportes, perdón, los equipos de la NBA y en casi todos los deportes, los ojeadores, que son los que se encargan de fichar a estos jugadores jóvenes, no son precisamente gente que toma decisiones aleatoriamente o a poleo, son estudios muy grandes y muy logrados sobre proyección del jugador, capacidades físicas, es decir, miden muchísimas cosas. No es tan fácil que se equivoquen, con lo cual muchas veces este tipo de jugadores cuando no llegan a donde deberían llegar, porque siempre hay un riesgo, lógicamente, es por otra serie de variables que no siempre son medibles o no tan directamente y que pueden acabar con un jugador, ¿no? Por ejemplificar un poco el tema de Darko Milicic y pasamos al otro factor de la diferencia que vamos a plantear al principio. Os voy a leer una frase literal de su entrenador, Larry Brown, cuando lo seleccionaron en su primer año. Larry Brown, su entrenador, dijo literalmente: Darko Milicic se cree Tony Kukoc. Tony Kukoc era un jugador de su mismo país que había jugado en la NBA en los Chicago Bulls de Michael Jordan. Era un jugador de su posición, pero era, digamos, jugaba más por fuera, era tirador y tal, ¿no? Una explicación muy breve. Dice: Darko Milicic se cree Tony Kukoc. Yo quiero que juegue como Bill Russell, pero no sabes quién es. Igual cree que es un rapero. Vale. Bill Russell es una leyenda del baloncesto, es la persona que más anillos creo ha ganado en la historia. Un pivo, hace un porrón de años, que probablemente vosotros, si no veis mucha NBA o no la conocéis, no lo conoceréis, ¿no?
Pero lo que quería enseñar con esto es cómo Larry Brown, su entrenador, haciendo una declaración pública como esta, está demostrando que no le respeta. O sea, hace una declaración como yo quiero que juegue como este, pero si no sabe quién es, se pensará que es un rapero. Habla de eso, de una relación en la que el entrenador no respeta al jugador, piensa que no se toma en serio dónde está y las cosas que está haciendo, ¿no? Y eso habla un poco, como hemos dicho, de esa relación entre un novato que viene con buen cartel, que la gente tiene buenas expectativas de él y lo que al final acaba pasando y se acaba encontrando, ¿no? Bueno, por cerrar la historia de Darko Milicic, este jugador se retira del baloncesto NBA con 28 años, que es una edad muy joven, vaya, después de haber pululado por varios equipos sin pena ni gloria por ninguno de ellos, y después se dedicó al kickboxing. La verdad es que desconozco con qué resultado, pero bueno, para que veáis un poco cómo voló. Aquí el otro ejemplo, la foto se ve regular, pero bueno, quería poner una de, de cuando era rookie Pau Gasol, de Young Pau Gasol, y este, pues lo conoceréis más seguramente. Este señor que está aquí es Pau Gasol, ¿vale? Lo pongo como relación y como que busquemos la diferencia porque ahora entenderéis parte de por qué lo he puesto, porque uno, digamos, que puede haber causado, entre comillas, un poco el otro. Gracias, Davidito, por el follow. No sé, espero que se haya visto la letra para abajo, no me he fijado, pero gracias, Davidito, de todas maneras. Sí, ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Pues ya estamos a uno solo de los 50, chavales. Vamos a apretar, hombre. Y lo dicho, Pau Gasol fue número 3 de su draft, ¿de acuerdo? Pau Gasol estaba proyectado, es decir, se le estimaba que lo iban a seleccionar entre el puesto 10 y el 13, más o menos, ¿vale? Y lo seleccionaron el 3, con lo cual el nivel de presión que podía tener después Pau Gasol es bastante alto, porque es un jugador que a priori no iba a contar tanto y de repente se encuentra con que no solo lo seleccionaron el número 3, que es un puesto muy alto en la NBA, sino que además hicieron varios traspasos, es decir, varios intercambios de jugadores para traerse a Pau Gasol a Memphis Grizzlies, que es el equipo en el que empezó jugando, porque a él lo seleccionó otro equipo, lo seleccionó Milwaukee Bucks. Historia de la NBA, ¿vale? No hay que darle mucho más vuelta. Es decir, el equipo hizo una inversión grande para traerse a Pau Gasol. Tenía mucha presión, ¿de acuerdo? Sin embargo, Pau Gasol llega al equipo, llega a Memphis, empieza en el banquillo como casi todos los jugadores novatos, porque en general en la NBA no se suele poner a jugadores novatos de titulares así por la buena. Y en el quinto o sexto partido, no recuerdo, el pívot titular o el ala pívot titular que estaba por delante de Pau Gasol, es decir, el de su posición que jugaba de titular, se lesionó y entró Pau Gasol de titular. Desde que entró de titular, Pau Gasol empezó a firmar números otra vez, o sea, de números de 18 puntos, 8 rebotes, números muy buenos para un rookie. Es decir, empezó a rendir muy, muy pronto. Sin embargo, si lo pensáis, las circunstancias en cuanto a presión y tal no eran tan distintas. Los dos fueron seleccionados en números altos del draft, los dos son jugadores europeos, no norteamericanos, lo cual allí es un grado de presión extra porque tienen el estigma de que los jugadores de fuera de Estados Unidos son blandos, no luchan y todas estas cosas, ¿no? Y los dos sufrieron un poco lo mismo. Darko Milicic, el rubio, el rubio sin teñir prácticamente, tenía una presión extra y es que él vino después de Pau Gasol, ¿vale? Pau Gasol es de los primeros jugadores europeos que seleccionaron un número alto y hace algo. Y por culpa, entre comillas, de que Pau Gasol lo seleccionaron un número alto como un riesgo y salió bien, pues pasaron después los Darko Milicic, los Andrea Bargnani y toda esa gente de jugadores europeos que parecían Pau Gasol, pero que eran una chufla, ¿no? Pues Darko Milicic es uno de ellos, ilustre, como os digo, por haber sido número 2 de uno de los mejores drafts de la historia, siendo un auténtico paquete. Así que bueno, mis condolencias a Darko Milicic y espero que no haya visto esto el flameo que le he metido, pero bueno, supongo que al kickboxing es un poco mejor que al baloncesto, espero. Vale, pues saltamos a la siguiente diapositiva y vamos a marcar ahora. Hemos planteado antes diferencia entre Pau Gasol y Darko Milicic. Ahora vamos a marcar una que es bastante más polémica y lo he hecho queriendo, que es entre Caps y Nemesis, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a todos. Ya sabéis, podéis ir comentando y tal. Esta parte es bastante polémica. Sé que muchos de los que lo veis sois seguidores de LOL, así que si queréis comentar o si estáis en contra, yo de lo que voy a decir ahora, yo estoy medio en contra también. Así que sin problema, ¿vale? Podemos discutir, debatir, lo que queráis. Y lo dicho, compartirlo, si os gusta, dejarme el follow y tal, lo agradezco mucho, que estamos a uno nomás. Podéis ser el follow 50 de este ilustre canal. Cuando sea millonario me acordaré de vosotros, os lo aseguro. Pero bueno, a lo que vamos. Os cuento la historia por encima, igual que antes de Caps y de Nemesis, que es del otro lado. El de la izquierda, Caps, el del simbolito de Fnatic, este señor, es un era un jugador relativamente desconocido, o al menos para mí, no sé si alguno lo conocía antes de llegar a Fnatic, que ficha por Fnatic, uno de los equipos con más nombre, por no decir el que más nombre tiene de Europa, con muchísimos fans, uno de los más, entre comillas, mediáticos, ¿no? Y desde el principio Caps pues se muestra como un jugador muy descarado, que juega sin importarle contra quién está jugando, es agresivo, hace jugadas arriesgadas, en las declaraciones muchas veces incluso porque muestra como un desparpajo muy natural tanto dentro como fuera de la pista o del juego en este caso, porque fuera, por ejemplo, hizo declaraciones en un momento porque cuando empezó a jugar y se vio un poco cómo jugaba, la gente le llamaba Baby Faker, que bueno, Faker para que no lo sepa eres el mejor jugador de la historia probablemente del LoL, que juega en la misma posición que Caps, y le decían pues como que era Baby Faker porque era como Faker de joven, ¿no? Como Faker nuevo. Y él dijo en unas declaraciones que su objetivo era que en algún momento a Faker le llamaran Baby Caps. O sea, a eso me refiero con que era un tío como con picorcito, como salado, ¿sabes? Iba con mucho desparpajo, con muchas ansias, ¿no? Y por otro lado tenemos a Nemesis. He puesto estas dos comparaciones por un motivo que ahora vais a entender bien. En el otro lado está Nemesis, mid laner actual de Fnatic, viene de jugar en la Liga Española, o sea que tenía un pelín más de conocimiento que Caps, conocimiento en plan que le conocían más a él, no que supiera más del juego, yo eso no lo sé. Eh, Sin embargo, pese a tener un poquito más de cartel, entre comillas, pues cuando llega no lo hace mal, pero tampoco destaca demasiado. El equipo tiene muy malos resultados al principio. La pieza nueva que ha entrado es él, aunque no parece ser la causa de los problemas. En fin, es una situación que no es como súper buena y tal como fue en el caso de Cap. Son casos totalmente casi opuestos. He puesto estas dos comparaciones, ¿vale? La de antes de Darko Milicic con Pau Gasol y esta Caps con Nemesis, porque en ambos casos uno es predecesor y le mete presión extra al otro, ¿vale? En el caso de Milicic, Milicic tenía más presión por Pau Gasol, por lo que hemos comentado antes, y en este caso Nemesis tenía más presión por Caps, ¿vale? Nemesis viene al equipo cuando Caps se va. Caps venía de ser un rookie, como hemos dicho, con un desparpajo absoluto, un nivel espectacular. Cometía muchos fallos al principio, a veces de ser demasiado agresivo y tal, pero bueno, se fue puliendo y se fue corrigiendo o fue haciéndolo en los momentos correctos. Y sin embargo, Nemesis cuando entró pues, fue más un millennial pues normal, un tío más, un tío que cumple y ya está. Entonces, si hubiera entrado directamente Nemesis, al igual se le hubiera visto como un jugador pues más decente, centrado, serio, buen jugador, un buen rookie. Sin embargo, llega después de Caps. Entonces, se espera que venga otro Caps. Y esto pues no siempre pasa, porque los jugadores con esas características que tenía Caps y que tiene no son habituales, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo he puesto un poco como ejemplo de varias cosas, el tema de la presión, las expectativas y tal, y cómo muchas veces las expectativas que la gente tiene sobre nosotros, en este caso sobre Nemesis, dependen muchas veces de cosas que nosotros no podemos hacer nada. O sea, aquí la gente tenía más expectativas en Nemesis, aparte de porque venía a la Liga Española y todas esas cosas, porque era un rookie que venía después de Caps, ¿de acuerdo? Entonces, eh, muchas gracias al último follow, Litramens. Muchas gracias, eres el follow número 50. Ya en teoría hemos llegado al límite de la fila, así que muchas gracias. Siento no ser de esos streamers que bailan y esas cosas, pero le agradezco de corazón y ya y ya como he dicho antes, si algún día me hago millonario gracias a esto, me acordaré de ti, Litramens.
seas quien sea. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Y gracias a todos los demás que habéis estado todo este tiempo y tal, siguiéndome, viendo y dando follow, que el afiliado también es un poco bastante vuestro. Pero seguimos, no me quiero desviar mucho más. Vale, seguimos para adelante. A eso vamos, ¿no? A la importancia de las expectativas que tienen sobre nosotros, ¿no? Cómo puede cambiar la visión que tenemos de un jugador que entra nuevo en la liga en función de lo que te esperas de él. Los rookies, como hemos dicho, se enfrentan muchas veces a las expectativas del público y también de sus propios compañeros, de su propio entrenador, y se tienen que chocar muchas veces con un muro grande que puede ser tanto para un sentido como para otro. Es decir, que esperen muchísimo de ti o que no esperen absolutamente nada. ¿De acuerdo? Unas expectativas que sean exageradamente altas pueden actuar como un yugo, o sea, como un peso que tienes encima que no te permite desarrollarte, no te permite crecer, no te permite mostrar tu nivel original porque tienes una cantidad de presión encima que sale siempre sobreactivado al campo porque quiere demostrar todo lo que vale. Y cuando uno sale en ese estado, ahora comentaremos esto bien, le puede servir, digamos, como eso, como un hándicap tremendo a la hora de rendir, ¿no? Por otro lado, unas expectativas excesivamente bajas, es decir, que la gente no espere nada de ti, que les des igual, entre comillas, también puede producir que tú confíes menos en tu nivel y que tú mismo acabes creyéndote que no tienes nada que aportar y que acabes rindiendo menos de lo que podrías haber rendido con otra actitud, ¿no? Si alguno quiere debatir estas ideas o lo que sea, lo dicho. En el chat os leo y os lee todo el mundo, que ya lo configuré para que se pudiera ver. Y lo comentamos. Cuento casos. Bueno, vamos a empezar primero con el primero y después saltamos al segundo. Dirk Nowitzki. Nowitzki, historia rápida otra vez, ¿vale? Jugador de baloncesto, alemán. Se presenta al draft de la NBA. En el draft de la NBA no recuerdo el número en el que noveno le seleccionan. Lo tengo aquí en una chuletilla. Lo seleccionan noveno y lo mandan a los Mavericks, ¿vale? Otra vez, otra selección que lo selecciona a otro equipo y lo intercambian, ¿no? Pues allí son muchos de intercambiar cromos, ¿no? Intercambiar jugadores. Vale, él llega a los Mavericks han hecho una inversión bastante gorda para conseguirlo, porque al igual que hablamos antes con Pau, cambian varias piezas que eran importantes para ellos y para traerse a este señor, a Dirk Nowitzki. Y sin embargo, Nowitzki en su primer año en la NBA le cuesta horrores adaptarse al juego, se le ven carencias defensivas grandísimas, físicamente no da la talla ni de coña, da un papel muy, o sea, no terrible, 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 ¿vale? Pero muy malo y sobre todo bastante peor de lo que se esperaba de él por por las capacidades técnicas que se le presuponían, ¿no? Muchas gracias, Danta. Lo dicho, estaba rindiendo muy por debajo de su nivel, ¿no? Hizo un año horrible. Como hemos dicho, esto puede tener su parte de relación con el nivel de tensión, de presión que tenía él al entrar a la NBA. Entró como no menos, una vez más, un jugador extranjero, con lo cual tiene presión extra. Y todas ese tipo de cosas que les van pesando como una losa. ¿Qué pasó? El primer año de Nowitzki, mediocre, regular, tal. Segundo año de Nowitzki. ¿Qué es lo que pasa en la NBA y en casi todos lados? Cuando un jugador es rookie, todos los ojos están puestos en él. Sobre todo en la NBA porque hay una cultura de rookie muy grande de a ver cuál es el... De hecho hay que se ha copiado eso en el LoL, por ejemplo, mejor rookie del año. O sea, la gente está muy pendiente de los jugadores nuevos como vienen, ¿no? Sin embargo, con los jugadores de segundo año como que se diluye un poco esa atención, ¿no? Y en ese contexto, Nowitzki en su segundo año, con un cambio de dueño en la franquicia, entró Mark Cuban, que los trataba a los jugadores mejores, parece, o eso comentó él, empieza a aumentar sus prestaciones progresivamente, empieza a mejorar, 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 y poco a poco, pues no, a la mayoría nos tendré que contar el nivel al que llegó Dirk Nowitzki, pero bueno, ganó un anillo de la NBA prácticamente solo y es el mejor jugador de la historia europeo para mí y es toda una leyenda del baloncesto, ¿no? Sin embargo, en su primer año se topó con este muro de lo que la gente esperaba de él, ¿no? Para que veáis un poco el nivel. Por otro lado, esto era un ejemplo del el segundo punto que he puesto,
que es el de las expectativas muy altas. Ahora vamos al de las expectativas muy bajas, ¿vale? Este señor que tenéis aquí, probablemente muchos no le recordáis, pero se llama, o sí, se llama, porque todavía sigue jugando, Naeyun, ¿vale? Naeyun fue un jugador que tuvo un paso fugaz por Origen como mid laner, ¿vale? En la época de la decadencia de Origen, justo antes de medio desaparecer, hasta ahora que han vuelto a aparecer, digamos, de una forma un poco más seria y tal de cómo estaban terminando la otra vez, pues en el torneo de ascenso se presentaron a Origen como equipo y se presentaron con este señor como Millennium, Naeyun, ¿vale? ¿Qué pasó? Cuando presentaron a Naeyun no lo conocían ni en su casa, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué pasó? Pues volaron los memes de Origen Naeyun no lo conoce nadie, memes de señores coreanos aleatorios diciendo que eran Naeyun, buscando estadísticas de dónde había jugado y nada destacable. Es decir, la gente literalmente no esperaba nada, ni de Naeyun ni de Origen, pero especialmente de Naeyun. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Que Naeyun, te leo, Nae es ciertamente el mejor jugador que ha pasado por Origen by far. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, a lo que voy es que Naeyun probablemente no fuese, digamos, un jugador tan malo, porque a lo que hablamos antes, aunque bueno, Origen funcionaba regular en esa época, así que ahí es un poco más comparable, ¿no? Pero los jugadores, la gente que se encarga de fichar no suele fichar aleatoriamente a gente porque sí, lo fichan por un motivo. Es decir, si lo han fichado se supone que es porque tiene cierto nivel. Sin embargo, se creó un estado de no esperar absolutamente nada de Naeyun y que Naeyun iba a ser un desastre, que Naeyun efectivamente fue un desastre, Origen fue un desastre y todo salió mal, ¿no? No estoy insinuando que hubiera causalidad entre que la gente pensara que iba a ser un desastre y que lo fuera, pero desde luego es un ejemplo de lo que hemos comentado, ¿no? De cómo cuando la gente no espera absolutamente nada de ti, eso puede terminar mermándote a ti como jugador y tu confianza sobre las cosas que puedes conseguir y las cosas que puedes hacer y, y puede acabar haciendo porque tú mismo te creas que no sirve para nada, ¿vale? Naeyun está buscando hoy y ha estado volando en varios equipos, creo que jugó en Liga Turca y en más sitios y ahora está de suplente de Kingzone, creo, si no recuerdo mal, o sea que algo tendrá por ahí si lo siguen llamando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que somos, digamos, los jugadores profesionales son esclavos de lo que se espera de ellos y ya está. Si tienes mucha presión, mal. Si tienes poca presión, mal. Tienes que rezar por tener una presión intermedia porque la gente no se fije ni mucho ni poco en ti. Bueno, vamos a matizar un poco esto. Vale. Me sorprende que ninguno haya comentado. Ojalá más interacción. Muchas gracias por el follow, Maricarnich, que no leía bien el móvil. Eh, lo que hemos hablado, ¿no? Me sorprende que nadie haya saltado un poco con el tema de que las expectativas altas te hacen jugar peor o te hacen rendir peor, porque eso que he comentado no es 100% cierto. Así que me gustaría eso, que estuvierais más afilados. Quiero que me ataquéis un poco más. Eso no es necesariamente cierto y eso es de lo que vamos a comentar ahora. Las expectativas exageradamente altas, es decir, que la gente espere muchísimo de ti, no siempre actúa como una desventaja o como un yugo que te oprime y que no te deja desarrollarte. Hay veces que puede actuar como lo contrario, como una fuente de motivación. Es decir, la gente espera tanto de mí que yo les voy a demostrar lo que valgo y voy a darlo todo porque voy a demostrar lo que valgo. A veces ayuda el tener ese grado de tensión. Voy a leer. Efectivamente, como dice Darío, hay gente que se crece con la presión, hay gente a la que le gusta, entre comillas, o se siente mejor cuando tiene todos los focos mirándole, la gente habla de ellos y todo el mundo está pendiente de lo que están haciendo, ¿no? Y al igual que eso, lo contrario. Hay gente a la que las expectativas bajas, el que no se espere nada de ellos, les motiva porque por un lado les permite desarrollarse como más tranquilo, de una forma más orgánica, en el sentido de que no van forzados, no van a marcha forzada, porque no tienen por qué demostrar las cosas ya. Y pueden ir desarrollándose poco a poco y hacerse grandes jugadores un poco a largo plazo, ¿no? Y además también te puede servir para lo contrario, es decir, nadie habla de mí, ahora les voy a demostrar que están equivocados y que no tenían ni ideas cuando decían que yo no valía o cuando directamente pasaban de mí, ¿no? Para estos ejemplos he cogido como ejemplo de lo primero a Feviven,
¿vale? Feviven, historia corta de Feviven una vez más. Feviven en la época de Fnatic, primera época de Fnatic, ¿vale? Feviven viene de jugar con H2K el torneo de ascenso, entre otras cosas, pero bueno, vamos por reducir, el torneo de ascenso a la LCS, ¿vale? Feviven hace un torneo muy bueno, Feviven demuestra un nivel bastante grande, es un jugador que se le ve en muy buenas maneras, la gente habla muy bien de él, se espera mucho de él en general, ¿no? Coge y al igual que Caps y Nemesis, como hablamos antes, Fnatic lo ficha. Fnatic además lo ficha en la época en la que Reckless, jugador franquicia de Fnatic durante muchos años, se va, ese split, el split en el que está Steelback. Con lo cual él encima viene a un equipo al que se le acaba de ir su jugador franquicia, con lo cual tiene un poco más presión realmente. O sea, viene con un cartel de gran jugador, vienes a un equipo al que se le ha ido su gran estrella, o sea que ojalá tú seas su gran estrella, ¿vale? Todas esas cosas van sumando. Sin embargo, Feviven desde que llega a Fnatic se muestra como un jugador muy sólido, con una mecánica muy buena, serio, muy buen jugador, ¿vale? Lo que hablamos. El nivel alto de tensión no le repercutió como algo negativo, sino como algo incluso positivo, porque se le vio, o sea, en H2K se le veía como un buen jugador, pero no parecía tampoco fuera un superclase. Sin embargo, en Fnatic, para los que vivierais aquella época del LoL, llegó un momento que se hablaba de Faven como uno de los mejores mid laners de Occidente seguro y del mundo por ahí andaba. Y, y eso probablemente le, le vino un poco por la motivación extra de que todos los focos estuvieran delante de él, ¿no? Y cuando llegó después Reckless, pues también se tradujo todo esto al rendimiento de equipo y a cómo le fue en todo lo demás, ¿no? El otro ejemplo es el de Margasol, ¿vale? Margasol os recomiendo muchísimo, no sé si habéis visto en Canal Plus, hacen una sección en la que cuentan a veces como historias de deportistas, ¿no? Y la de Margasol creo que es la mejor que he visto, es una pasada y os la recomiendo 100%. Os voy a hacer un resumen muy resumido porque la historia de Margasol tiene tela, ¿vale? Margasol, hijo de Pau, o sea, hijo no, perdón, hermano de Pau Gasol, pues ya ahí tienes una primera capa de peso, porque eres el hermano de un tío que tiene muy buenas maneras y que está ya rindiendo en primer nivel. Tienen buenas condiciones físicas y todo el rollo, ¿no? Y pues eso, la gente se espera mucho de él, él va al Barcelona, no termina de adaptarse, su hermano se lo lleva a Estados Unidos con él. Margasol está viviendo medio solo en Estados Unidos, con lo cual se le trastocan los hábitos alimenticios, engorda mucho, no entrena bien, se vuelve otra vez a Cataluña, juega en el Girona, que es un equipo de segunda, es decir, su vida dio muchos vuelcos, ¿no? Y llegó un momento dado en el que, pues eso, cuando nadie esperaba nada de Margasol, porque estaba en el Girona, estaba jugando muy bien en el Girona. Ahí fue cuando empezó un poco el cambio, pero antes de eso, el tío que lo fichó en el Girona lo fichó un poco porque lo conocía y porque pensaba que tenía potencial, pero no porque Margasol estuviera demostrando nada en ese momento, ¿no? Y Pau, en su traspaso, cuando Pau Gasol se va a los Lakers, le pide a los Lakers que manden a su hermano a Memphis, ¿vale? Porque los derechos de Margasol los tenían los Lakers. Los Lakers aceptan porque los derechos de Margasol, como estoy diciendo, no valían nada, porque era un jugador que nadie esperaba nada de él, que no valía nada, entonces dijeron, vale, pues lo metemos en el traspaso y punto. Y Margasol da el salto a la NBA. En todo este tiempo, en toda esta evolución, Margasol tuvo tiempo de madurar como jugador, de modular mejor su estado de ánimo, sus hábitos, su forma de vivir, su forma de entender las cosas, y eso hizo que cuando llegó a Memphis ya era un jugador relativamente maduro y desde el principio empezó a rendir bastante bien y su ascenso pues ya sabéis más o menos hasta dónde llegó, pero pues bueno, ha sido entre otras cosas campeón del mundo de baloncesto, eh, ha sido el mejor jugador de Memphis muchos años, ahora está en Toronto, aspirante a ganar un anillo y es un grandísimo jugador históricamente, de los mejores de la historia de España. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿qué es lo que hace que a mí a veces las expectativas altas me vengan bien y que otras veces me vengan mal? O que a fulanito le vayan bien y que a mí me vayan mal, ¿vale? Esto repercute en muchísimas cosas. Eh, Algunas de ellas, y voy a aprovechar para poner esta foto magnífica de un señor que me encanta. Ya sabéis que ante la mínima oportunidad que pueda voy a meter a Shaquille O'Neal en todas las presentaciones que haga porque lo adoro. Y algunos de los factores que son muy importantes para que la presión pueda ser soportada tanto por exceso como por defecto, digamos, son la autoconfianza. La autoconfianza es
lo que nosotros pensamos que, o sea, la capacidad que nosotros pensamos que tenemos para hacer una tarea concreta. Es decir, cuán bueno creo yo que soy haciendo algo. En el caso del LOL, pues cuán bueno creo yo que soy jugando al LOL. O en el caso del baloncesto, cuánto de bueno creo yo que soy jugando al baloncesto. ¿Cuál es mi capacidad para hacer estas cosas? Tener buena autoconfianza, es decir, confiar mucho en mis capacidades para hacer algo, disminuye mucho el impacto de la presión o de las expectativas de los demás. Porque si yo confío en que tengo un buen nivel, si la gente no habla de mí o habla mal de mí, como yo confío en lo que voy a hacer, yo voy a decir, pues le voy a callar la boca a todos. ¿Vale? Y si yo confío mucho en mí y la gente tiene buenas expectativas, pues puedo ir a lo mejor diciendo, van a disfrutar del show, ¿no? Ellos piensan que voy a ser una estrella y lo voy a ser, ¿no? He puesto el ejemplo de Shaquille O'Neal, la foto no es casual, además de porque lo adoro, es porque Shaquille O'Neal llegó a la NBA como con el cartel de grandísima estrella, número uno del draft, todo el mundo esperaba grandísimas cosas de él porque en la universidad se había paseado, era una bestia a todos los niveles. Y efectivamente Shaquille O'Neal llegó a la NBA, se paseó, fue una bestia, casi mete a los Orlando Magic él solo en playoff en su primer año y fue el primer jugador de la historia que fue jugador de la semana en su primera semana en la NBA. O sea, él, en su primera semana fue el mejor jugador de la NBA. O sea, para que veáis un poco su forma. Y lo he puesto porque es un jugador del que sé mucho sobre cómo ve las cosas, su filosofía y tal. Y un jugador que siempre se toma las cosas mucho cachondeo, que tiene una confianza en sí mismo muy grande y además sus fallos les da muy poca importancia, se los toma a broma en las entrevistas cuando le preguntaban, siempre ha sido muy de esa forma, ¿no? Y eso le ha ayudado mucho a lidiar con la presión. Él tenía muchísima presión, por ejemplo, a la hora de tirar los tiros libres, porque fallaba muchos. Y él pues siempre le quitaba hierro al asunto. De hecho, una de las frases que más se recuerda de Shaquille O'Neal es que su porcentaje en tiros libres, él decía que su porcentaje en tiros libres es la forma que tiene Dios de decir que nadie es perfecto. Eso era un poco una forma de hacer una broma sobre una cosa que era un problema real de su juego. Pero como si le seguía dando vueltas, lo que iba a hacer era que las expectativas de la gente, la presión de la gente le fuera para mal, pues lo que hacía era quitarle importancia, tomarse la broma y decir yo soy buenísimo y bueno, esto lo hago mal, pero te gano el partido de otra forma, no tengo problema. ¿Vale? Extroversión, introversión, conceptos psicológicos un poco más complejos, así que no le voy a dar muchas vueltas, pero en general la gente eh, extrovertida no es extrovertido e introvertido en el sentido de tímido o hablador, ¿vale? Extrovertido significa que necesita mucha estimulación para alcanzar un buen nivel de atención y tal, por ejemplo. Típica persona que no puede ver una película sentado tranquilo, sino que tiene que ver una película mientras habla por el móvil, mientras habla con otra persona, mientras está, yo qué sé, jugando al Candy Crush, mientras está a 30 cosas, ¿no? Eso es una persona extrovertida. E introvertida es lo contrario, las personas que tienen capacidad de abstraerse en una cosa concreta. La típica persona es que coge un libro y se puede llevar leyéndose un libro pues una hora y media, 2 horas, 3 horas, 4 horas, se le pasan volando, tú haces ruido al lado y no se enteran. Esto es una persona introvertida, ¿no? Las personas extrovertidas en general tienen más facilidad para lidiar con las expectativas de los demás y con la presión porque les gusta, es estimulación extra que ellos reciben a la hora de rendir, es una chispa más que tienen a la hora de rendir. Los introvertidos se pueden sentir sobrepasados por esa presión, por esa expectativa de los demás. Redes sociales de apoyo, no creo que tenga mucho que contar, pero en general, pues tener que tus compañeros y tu entrenador te respalden, que tu familia, tus amigos, todas esas cosas son muy importantes de cara a un deportista que da el salto a la escena profesional, porque es un salto muy grande y tu vida cambia radicalmente y es difícil a veces mantenerte con los pies en la tierra. Entonces tener un núcleo de confianza que te ayuda a hacer eso es súper importante. Y las habilidades sociales es una cosa muy importante y que tiene que ver con lo que vimos antes de Darko Milicic. Te leo, Pairu. Hola, sobre lo de introvertido y extrovertido, en este caso puede ocurrir a la vez con dos cosas diferentes. ¿Cómo que puede ocurrir a la vez con dos cosas diferentes? No entiendo la pregunta, Pairo. Hazme un poco de... Explícamelo un poco distinto porque no termino de entender. Lo dicho, hay veces que es muy probable que como en el caso de Darko Milicic, los jugadores novatos son normalmente jóvenes, tienen poca experiencia en la vida en general porque se han dedicado muchísimo al deporte
y a veces tienen falta de habilidades sociales. Y el tema, como por ejemplo, como dijo Larry Brown, de este tío Darko Milicic se cree Tony Kukoc y le pregunto por un tío y se cree que es un rapero, ¿no? Eso probablemente habla de una relación en la que Darko Milicic no se relaciona bien con su entrenador, no se relaciona bien con sus compañeros y eso genera que no le respeten, no se gane un sitio, digamos, ¿no? Pau, por ejemplo, es mucho mejor en eso. Si le habéis escuchado hablar, Pau Gasol habla muy bien y se ha hecho muy bien respetar y además no ha entrado, digamos, intentando coger el mando, sino ha entrado, ha hecho lo suyo, poco a poco se ganó el puesto hasta que la gente empieza a respetarle. No entra él diciendo todos tenéis que escucharme, ¿no? Te leo, Pairo. Tipo, un día estás con una peli mismamente y al día siguiente que sea justo al contrario, en plan siendo extrovertido y al día siguiente introvertido. Normalmente las características de extrovertido e introvertido se suelen entender como características de personalidad, lo cual perdón, lo cual las hace consistentes, lo que quiere decir que en teoría no deberían cambiar rápidamente de un día para otro, ¿vale? Pero el tema de extrovertido e introvertido se refiere a tendencia, es decir, lo que tú normalmente haces. Dentro de lo que tú normalmente haces, hay días en los que sí que te puedes encontrar, por lo que sea, en un estado de activación más alto y requieran más estimulación, y días en los que estés menos activo y necesites menos estimulación. Es decir, por un lado, sí, lo que dice, es decir, te puedes estar un día que te apetezca ver una peli tirada en el sofá y llevarte toda la tarde viendo series o lo que sea, y al día siguiente tengas ganas de hacer spinning mientras escuchas música, mientras te inventas una coreografía, mientras yo qué sé, lo que se te ocurra, pero no sería por ser extrovertido o ser introvertido, sino por las circunstancias de ese momento concreto, que interaccionan con cómo eres tú normalmente. Creo que se entiende un poco el punto. Si no, pregúntame otra vez, Pyro, y lo intento explicar de otra manera. Sin problema. Y por último, la suerte del principiante es por la poca presión que tienen los rookies. Depende del tipo de rookies. Pero sí, se suele hablar un poco de la suerte del principiante precisamente por eso. Porque cuando la gente no espera nada de ti y tú tienes estas cosas que estamos viendo ahora en buen estado, es decir, tú tienes una autoconfianza bastante alta, tienes buena gestión emocional, tienes buena habilidad social en caso de que sea un deporte de equipo, eres extravertido. Bueno, en este caso te vendría, no importaría mucho porque si nadie espera nada de ti, los introvertidos también están cómodos porque no tienen esa estimulación, ¿no? Así que sí, o sea, tiene que ver con lo que tú has dicho mezclado con estas cuatro cosas. O sea, sería simplemente como una modificación de un comportamiento estándar, efectivamente. O sea, lo de extrovertido introvertido es una tendencia. Pero dentro de esa tendencia hay días en los que tú, por otras circunstancias, puedes hacer otra cosa distinta. No son, digamos, patrones fijos de comportamiento, ¿vale? Gestión emocional se refiere a ser capaz de manejar tus propios estados emocionales, tanto dentro como fuera de la pista. Esto es súper importante porque, porque los jugadores, como hemos dicho, tienen un cambio de contexto muy grande de repente de pasar, en el caso de la NBA, del instituto a la universidad y de repente eres una estrella de todo el mundo en el país te conoce, cobras 10 millones de dólares, es una locura. Y lo mismo pasa en fútbol, lo mismo pasa en el LoL, lo mismo pasa en todos lados, ¿no? Y eso te puede generar sentimientos de euforia que te hagan pensar que todo lo demás da igual y que eso se va a mantener solo y pues bueno, pasan locuras que, y aprovecho y lo conecto con, ya que esto es un poco casi el final, lo conecto con lo que vamos a hablar el próximo día de las retiradas, que y os dejo el dato de que, no recuerdo el dato exacto, lo miraré para el próximo día, pero creo que era más de la mitad de los jugadores profesionales de NBA termina en bancarrota los siguientes 10 años a dejar de jugar, o algo así era el dato. Ya os lo contaré el próximo día, pero es una locura. Y es precisamente por esto, ¿no? Porque no son capaces de gestionarse bien a sí mismos y entran en un estado de euforia y de que nada importa y todo da igual, que puede terminar haciéndole muchísimo daño a su vida, aparte de a su vida deportiva, ¿no? Vale, como comentamos, y como es lo que he intentado transmitir a lo largo del streaming, espero que se haya entendido bien, lo que son las expectativas del público, de los compañeros, normalmente no podemos controlarlas. Es decir, si tú eres bueno y vas a dar el salto porque eres muy bueno, tú no puedes controlar que la gente espere que seas Jesucristo o que la gente no espere nada de ti, porque tú lo que has hecho, lo has hecho, no hay más, ¿no? Entonces, ¿qué cosas sí que podemos hacer para intentar que este impacto sea positivo o al menos lo menos negativo posible en caso de que fuera negativo?
Pues lo que hay que hacer es trabajar todos estos aspectos que hemos hablado en la diapositiva de antes, ¿vale? Todos estos aspectos. Trabajarlos durante los periodos de formación y también durante los periodos profesionales. Es decir, cuando un jugador está en cantera, cuando un jugador está cerca de subir, cuando un jugador está... En el caso del LoL no hay tantas canteras, aunque ahora hay un poco más. Pero cuando un jugador, digamos, está cerca de dar el salto o incluso antes de estar cerca, hay que enseñarle una serie de valores y de cuestiones que le van a apoyar mucho para este salto. Como hemos hablado de tener autoconfianza, es decir, confiar en sus propias capacidades, que crea en lo que hace. Las habilidades sociales son súper importantes para un deportista eh, porque como he puesto aquí al final, ser un deportista es muchísimo más que ser bueno técnicamente en un deporte. Hay que hacer muchas más cosas bien. Bueno, Dani, ya ha llegado un poco casi para el final, pero bueno, te agradezco igualmente que te pase. Que lo dicho, ser deportista es mucho más que ser bueno técnicamente un deporte. Y lo he cerrado un poco con la broma de por un mundo con menos Darko Milicic y más Pau Gasol, con un plural ahí un poco inventado. Eh, Aprovecho estos 5 minutillos, últimos 10 minutillos para hacer un poco resumen y contaros otra vez lo que vamos a hacer los próximos días y cerramos, ¿vale? Lo dicho, las expectativas no podemos nosotros hacer nada con lo que la gente espera de nosotros. Lo que sí podemos y debemos es trabajar y pedir a nuestros clubes y pedir a la gente que nos rodea que nos ayude en las cosas que repercuten, es decir, en nuestro nivel de autoconfianza, en las redes de apoyo que tengo y todas esas cuestiones que hemos comentado que son muy importantes para que el salto sea natural y el salto sea positivo. Si nace en una familia adinerada, ¿es ayuda para el jugador? Pues probablemente, la verdad. No tengo el estudio, lo puedo buscar, pero en general el nivel socioeconómico, que es lo de tener dinero, suele ser el mejor predictor de éxito en cualquier cosa. Es decir, la gente a la que mejor le va en los estudios es la gente que más dinero tiene, la gente a la que mejor le va en el trabajo es la gente que más dinero tiene, la gente a la que mejor le va en el deporte es la gente que más dinero tiene. Así que seguramente sí. Si naces en una familia adinerada, tienes más cualidades o más capacidad para poder llegar a deporte profesional. Aunque a todos nos gustan las historias épicas del jugador que iba corriendo a entrenar y después llegó a profesional, ¿no? Los hay y están muy bien. Pero la mayoría son gente bastante bien, ¿vale? Creo que he contestado más o menos bien a la pregunta. Y lo dicho, el martes estuvimos con Juan con el tema de entrenamiento así un poco en directo. Os invito a todos los que os pueda interesar el tema de un poco de diseñar un entrenamiento conmigo y hacerlo en directo. Escribidme por Twitter, @kini_baglez, me podéis escribir y concretamos qué tipo de cosas queréis mejorar y lo vemos, ¿vale? Sobre todo League of Legends y Counter Strike, que es lo que más manejo. Si queréis de otra cosa, podemos intentarlo igualmente, ¿vale? Yo estoy abierto y me gusta aprender de las cosas, pero entended que va a ser un poco más complicado. Y aparte de eso, pues lo dicho, la semana que viene volvemos martes y jueves. Uno de los días seguramente hablaremos sobre el retiro de los jugadores, qué es lo que pasa cuando un profesional deja de ser profesional y se tiene que dedicar a otras cosas. Y nada más. Te pasamos partida y comenta o en directo, Dani. La idea es que me habléis, me expliquéis. Pues mira, yo soy un jugador tal, tengo este nivel, o sea, soy oro, por ejemplo, y quiero mejorar en las decisiones que tomo a medio partida, quiero decidir mejor cuando hago all-in o cuando no lo hago, yo qué sé, lo que se os ocurra, ¿vale? Quiero gestionar mejor el mana, lo que se os ocurra, ¿vale? Mientras más concreto, mejor. Yo con esa información veo algunas partidas vuestras y hago una especie de plan de entrenamiento con objetivos y lo desarrollamos dentro del stream, ¿vale? Yo os explico lo que hacemos dentro del streaming, lo hacemos una partida normalmente dentro del streaming y ya pues quedáis con eso para vosotros por si queréis seguir practicando después. Bueno, pues para eso te puedes meter en la herramienta de práctica y seguro que te va mejor que lo que te diga yo. Pues nada, muchas gracias, muchísimas gracias también hoy que hemos llegado a el afiliado por fin, a los 50 followers. Muchísimas gracias por la gente que me habéis estado siguiendo creo que ya llevamos como un mes más o menos, quizás más, seguramente más.
Y lo dicho, muchísimas gracias a todos por el afiliado, por seguirme, por comentar y por interesaros mínimamente por las cosas que cuento, que me alegro que a la mayoría os esté gustando y tal. Y bueno, muchísimas gracias, lo dicho, y nos vemos la semana que viene, martes y jueves seguramente a este horario, aunque al igual cambia, pero bueno, si cambia ya sabéis, @kini barra baja inglés tenéis la información de los streams que voy haciendo, las temáticas que voy a tratar, podéis proponerme vosotros temáticas y todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias, nos vemos el próximo día con el primer stream como afiliado y nos vemos en la próxima. Adiós.